surrender, no trigger, fingers go, living the dangerous life. Hey, 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 every day when I wake, I'm trying to get up, they're knocking me down. Cheering me up, spitting me out. Hey, 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 when I need to be saved, you're making me strong, you're making me stand. Never will fall, never will fall. Shot like a rocket up into the sky, nothing can stop me tonight. You make me feel invincible, earthquake. Una reina para un rey, capítulo 9. Antes de pasar al conflicto entre los héroes y el joven dios, tendremos que pasar a un lugar donde solo los dioses griegos habitan. El Olimpo. Bajando de un carruaje negro se encontraba Perséfone, madre de Izuku. Esta con una expresión preocupada estaba corriendo por las escaleras del Olimpo para ver a su padre, Zeus. La visita de Mictlantecutli la había dejado algo aterrada, sobre todo porque ese dios le fuera a hacer daño a su hijo. Sabía que Izuku podía cuidarse solo, es el hijo de Hades después de todo, pero hasta ella sabía que Mictlantecutli estaba muy por encima de su hijo. En la sala principal del Olimpo, Zeus estaba sentado en su trono jugando con un rayo, a su lado estaba Hermes que solo veía esto con una expresión divertida al ver a su anciano padre jugar con un rayo. El momento fue interrumpido cuando se abrieron las puertas de la sala del trono. Zeus, temiendo que fuera su esposa, ocultó el rayo detrás de su trono, pero se sorprendió al ver a Perséfone. No era común que recorriera todo el camino del inframundo hasta el Olimpo, pero el padre del cosmos podía notar que Perséfone venía con una mirada que expresaba miedo y preocupación. Zeus. Oh, Perséfone, es una sorpresa verte por aquí. ¿Qué puedo hacer por ti? Perséfone. Padre, es sobre Izuku, está en pelinegro, dijo acercándose rápidamente. Al escuchar el nombre de su sobrino y nieto, la expresión de Zeus había cambiado radicalmente. Aquella actitud divertida e infantil había sido cambiada por una seria y con algo de preocupación. Zeus. ¿No debería estar en el inframundo? Perséfone. Caronte me informó que fue al mundo humano. Hermes. ¿Al mundo humano? ¿Para qué? Pensé que solo podía salir si no habían llegado almas al inframundo. Zeus se levantó lentamente de su trono, su rostro ahora severo mientras contemplaba la gravedad de la situación. Hermes, por su parte, dejó de lado su actitud relajada y comenzó a procesar lo que esto significaba. Zeus. Si ha salido del inframundo para buscar almas, deben ser especiales. Izuku no abandonaría su deber por simples humanos. Perséfone. Eso creo yo también. Pero Caronte no me dio detalles. Solo dijo que eran 8 almas humanas. Hermes. 8 almas, no es común que algo así suceda. Zeus. Perséfone, dime qué está sucediendo, ¿por qué te noto muy alterada? Perséfone. Es Mictlantecutli. Él apareció en el inframundo y sabe de Izuku, dijo aterrada por aquel encuentro. Al momento de decir aquello, el padre del cosmos y el mensajero de los dioses tenían una cara de sorpresa, como un dios como Mictlantecutli sabía de Izuku. Era algo que ambos se preguntaban. Hermes. Pero, ¿por qué ahora? ¿Y qué tiene que ver Mictlantecutli en todo esto? Perséfone. Eso es lo que me preocupa. Mictlantecutli no solo quiere pelear con Izuku, también quiere apoderarse del inframundo. Si algo le pasa a mi hijo, dijo con tono desesperado. Zeus alzó una mano, interrumpiéndola para que se calme. Zeus. Izuku es el hijo de Hades. Su sangre es fuerte, y su espíritu aún más. Pero entiendo tu preocupación. Mictlantecutli no es un enemigo que deba tomarse a la ligera. Hermes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo buscamos? ¿Intervenimos? Zeus se giró hacia Hermes, con una expresión seria. Había aprendido a tomar las cosas más en serio después del Ragnarok. Zeus. No podemos intervenir directamente, al menos no todavía. El equilibrio entre los dioses y los humanos es frágil después del Ragnarok. Pero podemos enviarle ayuda. Perséfone. ¿Ayuda? ¿Sugieres un guardián? Y si es así, ¿quién podría protegerlo? En ese momento, las puertas de la sala del trono se abrieron nuevamente. Una figura imponente entró, con pasos firmes que resonaron en el mármol. Había entrado un hombre con una especie de armadura y ojos que parecían los de un insecto. De repente lo que parecía ser su cara se separó demostrando ser una máscara. Era Adamantino, su presencia irradiaba autoridad. Adamantino. Yo lo haré. Perséfone lo miró con sorpresa, mientras Hermes sonreía con ironía. Hermes. Mira quién decidió unirse a la fiesta. Adamantino. Si Izuku está buscando esas almas, no lo está haciendo por capricho. Si Mictlantecutli lo persigue, no podemos dejar que enfrente esto solo. Zeus asintió lentamente, aprobando la propuesta de su hermano.
Zeus. Muy bien. Adamantino, ve tras Izuku. Averigua qué está pasando y asegúrate de que regrese a salvo. Perséfone se acercó a Adamantino, con sus ojos suplicantes y deseando la seguridad de su hijo. Perséfone, por favor, protégelo. Es todo lo que tengo. Adamantino inclinó la cabeza asintiendo con una mirada determinada. Adamantino, lo haré. Por mi hermano y por ti. Y por nuestra familia. Hermes, supongo que me quedo aquí entonces. Oye, señor Zeus, ¿seguro que no necesita un poco de velocidad divina en este asunto? Zeus, no. Tú mantendrás vigilancia aquí en el Olimpo. Si Mictlantecutli hace un movimiento, quiero que lo sepamos de inmediato. Hermes, como digas, padre. Mientras Adamantino se daba la vuelta para partir, Zeus lo detuvo con una última advertencia. Zeus, recuerda, Adamantino, Izuku puede ser fuerte, pero no está al nivel de Mictlantecutli. Es un dios muy joven aún. Protégelo no solo de Mictlantecutli, sino de sí mismo. Adamantino asintió y salió, su figura desapareciendo entre las sombras. Perséfone se quedó allí, mirando al vacío, rezando en silencio por la seguridad de su hijo. Zeus suspiró y volvió a su trono, su mente trabajando para anticipar los eventos que estaban por venir. Zeus, Hades, tu hijo será probado como nunca antes. Ahora nos encontramos en la UA, el conflicto entre Izuku y los héroes había llegado a un punto en el que la tensión seguía creciendo, ahora los héroes estaban procesando lo dicho por el dios, el Ragnarok. Todos tenían dudas, a pesar de que les dio una explicación bastante simple, las dudas seguían ahí. Aux, ¿a qué te refieres con la aniquilación de la humanidad? Dijo sin poder creer todo lo que el dios había dicho. Izuku, ¿eres sordo? ¿O no escuchaste la explicación tan simple que te acabo de dar? Nezu, solo queremos que nos explique con un poco más de detalle, si no le molesta. Izuku solo suspiró con fastidio, esto se estaba alargando demasiado y eso le molestaba. Izuku, el Ragnarok era originalmente solo un chiste, ya que ningún humano sería capaz de pelear contra un dios. Pero una valquiria vino a una reunión, que era dirigida por mi tío Zeus para declarar el Ragnarok, ella se encargaría de escoger a los humanos. Yoro y Musa, eso es mentira. Izuku, ¿de qué estás hablando, humano? Dijo viendo sin siquiera voltear. Yoro y Musa, mi abuelo me contó que el Ragnarok era el fin del mundo para los países nórdicos, lo que tú estás relatando está mal dicho. Izuku, ¿tan mal están informados? ¿Cuántas veces modificaron nuestras leyendas? Ryukyu, simplemente esa es la versión que más ha escuchado. Edgesot, y es la que está descrita en algunos libros. Izuku, ustedes en serio no saben nada. Nezu, joven Hades, por favor siga. Izuku, como sea. La valquiria declaró el Ragnarok y los dioses aceptaron, así cada bando eligió a sus propios luchadores. Present Mic, aún estoy confundido, ¿qué supuestos dioses nos juzgaban? Izuku, todos los dioses. Griegos, egipcios, celtas, japoneses, chinos, aztecas, hindús, etc. Todos y cada uno de los dioses de cada panteón. Olmigt, ¿tú participaste en ese tal Ragnarok? Dijo con seriedad. Izuku solo lo vio con desinterés mientras se recargaba en la silla en la que estaba sentado. Izuku, no. Yo era muy joven como para participar, tenía 4 años cuando ya decidieron el Ragnarok. Aizawa, dijiste que 13 humanos habían participado, ¿quiénes eran? Dijo activando su Kirp para amenazar al dios, fallando en el intento. Izuku, fueron 13 humanos que habían logrado sorprender a los dioses. Lugu, el general volador, Adam, el padre de la humanidad, Kojiro Sasaki, el perdedor más fuerte de la historia. Al decir ese último nombre todos los héroes pudieron ver cómo Izuku fruncía el ceño y apretaba el pasamanos de la silla, casi como si al decir aquel nombre era como mencionar a alguien que odiaba con todo su ser. Nadie dijo nada y el peliblanco siguió con su explicación. Izuku, Jack el Destripador, el asesino más grande de Londres. Mirko, es broma. Un maldito asesino serial fue representante. Dijo molesta. Izuku, cállate y déjame continuar, molesta humana. La coneja estaba a punto de lanzarse contra él al igual que Endeavor, pero fueron detenidos por sus compañeros para que el peliblanco pudiera continuar, pero algunos estaban sorprendidos por saber que uno de los peleadores era el padre de la humanidad. Izuku, si no va a haber interrupciones molestas, el siguiente luchador fue Raiden Tamemon, el luchador de sumo más fuerte, Buda, el maldito traidor, dijo con una voz tranquila pero a la vez molesta. Midnight, traidor. Izuku,
Buda traicionó a los dioses para luchar por ustedes, a pesar de lo que muchos dioses querían terminó ganando el combate, dijo con el ceño fruncido. Mirko, ja, ¿te molesta que uno de los tuyos los traicionara? Aux. Mirko, creo que sería mejor que te relajes y no molestes al chico. Izuku, deberías hacerle caso a la copia barata de Ícaro, dijo sin mirar a los humanos. El comentario hizo que el rubio se molestara, pero sabía que a estas alturas, él no podía hacer nada contra Izuku. El peliblanco estaba a punto de seguir, pero le resultaba difícil puesto a que el siguiente participante humano le había quitado a alguien muy preciado para él. Izuku. El siguiente fue Qin Shi Huang, el primer emperador de China. El solo decir aquel nombre hizo que muchos sintieran un aire frío en el lugar, casi como si ese nombre fuera el de alguien a quien más odiaba en todo el mundo. Los héroes pudieron ver cómo el dios había destruido parte del pasamanos del asiento de un apretón. La ira contenida del dios hizo que el lugar temblara un poco poniendo nerviosos a los héroes, hasta que el peliblanco pudo calmarse y nadie dijo nada para no molestar, hasta los más arrogantes como Endeavor, Mirko y Izuku. Luego fue Nikola Tesla, el mago de la humanidad, Leónidas, el rey de Esparta, Okita Souji, el destaja humanos más fuerte, Sinboaya, la muerte blanca, Grigori Rasputin, el monje loco, Sakata Kintoki, el cazador de demonios. Y finalmente, Michel Nostradamus, el profeta del siglo y el que terminó dándoles la victoria. Las miradas de los héroes solo reflejaban sorpresa, aún no podían creer lo que estaban escuchando. Todos esos nombres eran figuras reconocidas que se encontraban en libros de historia y todos sus aportes aún seguían aquí a día de hoy, pero siempre hay quien habla sin pensar. Mirko, ja. Entonces dices que ustedes, dioses todopoderosos, perdieron contra nosotros. Debieron sentirse muy estúpidos, dijo con burla. Las palabras de la heroína habían hecho que el dios se molestara, prácticamente la hermana se estaba burlando de las muertes no solo de su padre y tío, sino también de su primo Hércules, a pesar de que nunca lo conoció en persona. Izuku siempre le tuvo respeto a Hércules, aun cuando no entendía por qué quería tanto a los humanos, él respetaba a Hércules. Izuku se levantó de la silla con calma, pero su mirada fría y penetrante hizo que Mirko diera un paso atrás, como si de repente comprendiera que había cruzado una línea peligrosa. Izuku, ¿estúpidos? ¿Es eso lo que piensas? Dijo con voz baja, pero cargada de amenaza. Mirko solo se quedó callada ante las palabras del peliblanco, como si sus palabras hubieran cruzado una línea que no debió cruzar. Izuku, te burlas de sacrificios que ni siquiera puedes imaginar. Mi primo Hércules, un dios que se inclinó por proteger a los humanos, murió enfrentando a uno de los suyos. Mi padre, dijo apretando los puños. Antes de que la situación pudiera ponerse más tensa, un sonido se hizo presente en el lugar, todos se preguntaban de dónde había salido hasta que vieron cómo Izuku buscaba algo en su bolsillo, siendo un teléfono, y al ver lo que había en aquel teléfono, la mirada molesta del dios se suavizó un poco. Izuku, una semana. All Might. ¿Qué? Izuku, es el tiempo que te estoy dando para que entregues a la mocosa que tiene las almas. Agradece que te estoy dando tiempo, dijo para empezar a retirarse. Ryukyu, ¿a dónde crees que vas? No nos has dado suficiente información. Izuku, eso es incorrecto, ustedes querían saber del Ragnarok y yo les dije, así que ya les di lo que querían. Izuku volteó a ver a Olmig con frialdad, y el rubio solo le dio un escalofrío al ver aquella mirada. Izuku, una semana, Toshinori Yaji. Eso es el tiempo que te doy. Olmig, pero el examen de admisión inicia en una semana, dijo tratando de prolongar el tiempo. Izuku, ¿ves que me importa? Una semana, es todo el tiempo que te daré. Izuku estaba por irse, pero Nezu lo detuvo. Nezu, joven Hades, quisiera hacerle una última pregunta. Izuku, habla, rata, mi tiempo es limitado. Nezu, ¿le gustaría formar parte de la UA? Otro silencio sepulcral se hizo presente en el lugar, Izuku vio a Nezu por encima del hombro para observarlo con aquella mirada fría. Izuku, ¿esperas que yo forme parte de esta estúpida escuela? ¿Esperas que aprenda algo de estos estúpidos intentos fallidos de héroe? Nezu, de hecho, planeaba que entrara como profesor, con sus conocimientos y dado que respecto a su historia, seguramente ya tiene la mayoría de edad. El roedor no terminó al sentir un escalofrío recorriendo su espalda, al momento de ver al peliblanco, pudo ver una mirada tan aterradora que hizo que todos en la oficina empezaran a temblar. Izuku, ¿esperas que yo sea la niñera de un montón de mocosos? Todos y cada uno de los héroes temblaron ante aquella mirada, con solo verla sabían que no debían decir ni una sola palabra si es que valoraban sus vidas.
Izuku responde. Nezu. No. Al final Izuku pasó por la puerta para retirarse del lugar, y todos al fin podían respirar con tranquilidad. La tensión que habían sentido al fin comenzaba a irse. Ryukyu. Rumi, estás loca. Dijo la rubia a la coneja. Mirko. TCH, no sé de qué me hablas. Nezu. Se refiere a que te burlaste de la muerte de su primo, eso no es lo que debe hacer una heroína, y tú deberías saberlo ya. Mirko. ¿Qué? El muy estúpido creyó que los suyos ganarían, él lo dijo, nosotros vencimos al final en ese Ragnarok como se llame. Aizawa. Tú en serio no entiendes, ¿verdad? Si todo lo que dijo es cierto, entonces es mejor tenerlo como nuestro aliado que como nuestro enemigo, y tú y todos los que estamos aquí sabemos eso por lo de anoche. Edgesot. Pero sobre todo, ¿por qué le pidió que fuera profesor, director? Nezu. Planeaba que estuviera de nuestro lado, pero no pasó como lo pensé. Krust. ¿Y ahora qué haremos? All Might. ¿No es obvio? Por lo menos yo sé lo que haré. Todos vieron a All Might para saber lo que tenía que decir. All Might. Yo haré todo lo posible para que no tenga esas almas, dijo con seriedad. Aizawa. ¿No escuchaste nada de lo que dijo? Dijo que tenías una semana, ¿y por qué parece que sabes más de lo dices? All Might. Lo siento Eraser, pero eso es información confidencial. Aizawa. Tú sabes lo que son realmente las almas que busca, ¿no es así? Si lo sabes entonces dilo. All Might. Es información confidencial, Eraser. Eso es todo lo que deben saber. Antes de que el rubio y el pelinegro pudieran seguir, alguien había notado algo en la oficina. Aux. Oigan, ¿y Endeavor? Dijo al notar la ausencia del pelirrojo. En los pasillos de la UA, Izuku estaba caminando en dirección a la salida, en el camino pensaba en el mensaje que había recibido y por alguna razón estaba pensando en qué ponerse. El peliblanco siguió caminando hasta que se detuvo al sentir una presencia atrás de él. Izuku, ¿qué es lo que quieres, Enji Todoroki? Dijo con frialdad. El mencionado salió de su escondite para ver al dios, ahora que no tenía quien lo interrumpiera era momento para que pudiera hacerle una oferta al peliblanco. Endeavor, quería hacerte una oferta, muchacho. Izuku, lo que sea que digas no me interesa. Tengo mejores cosas que hacer. Endeavor, quiero que te cases con mi hija. El dios detuvo su andar, no miró a Endeavor pero la mirada que tenía lo decía todo, era una cara de desprecio total. Durante la junta vio la vida de cada uno de los héroes, pero la vida que más le dio asco, fue la de Endeavor. Su vida fue usar a su mujer, maltratar a sus hijos e incluso causando la muerte de uno de ellos, incluso él como trataba a su hijo menor más como una herramienta que como una persona. Izuku solo tenía un pensamiento sobre este humano. Era el ser más despreciable y asqueroso que haya visto. Izuku, ¿qué fue lo que dijiste? Dijo mirándolo por encima del hombro. Endeavor, Fuyumi no es fuerte, y su Kirk tampoco lo es. Pero con mis genes y tu linaje podría crear no solo las armas más poderosas para superar a All Might, sino que podría tener semidioses en mi descendencia por el resto de mi vida, y ese linaje seguiría aún si yo muero. El héroe siguió hablando, casi como si le encantara escuchar su propia voz. El dios se mantenía con la cabeza, su mirada estaba sombría con solo el parche brillando de un azul intenso mientras el héroe seguía hablando sin parar. Izuku, entonces, ¿tú no sientes remordimiento por tus acciones, cierto? Dijo con una voz calmada pero llena de enojo. Endeavor, ¿remordimiento? ¿Para qué? Fuyumi entenderá que esto es lo mejor, es para que tenga a alguien además de hijo Shoto que esté destinado a superar a All Might. El dios a una gran velocidad había tomado la cara de Endeavor, y liberando algo del enojo que tenía, lo terminó estampando contra la pared a su lado, haciendo un pequeño cráter y provocando un pequeño temblor en la academia. El dios tenía clavado a Endeavor contra la pared. Este último ni siquiera supo cuándo había pasado, simplemente de un momento a otro ya estaba enterrado en una pared mientras Izuku lo veía fijamente. Izuku, sin duda eres el humano más despreciable que he conocido hasta ahora, usar a tu propia hija como una moneda de cambio, simplemente eres despreciable. Endeavor, no me hables como si me conocieras, chico. Izuku, te conozco más de lo que crees. Sé todos tus pecados, tus abusos y maltratos hacia tu esposa e hijos. Debería matarte así como a los otros, ni siquiera te daré las monedas para torturar tu alma por el resto de la eternidad. El dios apuntó su vidente directo al corazón de Endeavor, dispuesto a acabar con su vida. Pero de repente bajó su arma y sacó a Endeavor de la pared, y este terminó en el suelo respirando agitadamente. Izuku, pero no voy a matarte. La muerte es demasiado buena para alguien tan despreciable como tú.
Izuku puso su pie en la cabeza de Endeavor y lo obligó a arrodillarse pegando su cara contra el suelo. Izuku, tú mereces sufrir algo mucho peor de lo que tú le has hecho pasar a tu familia, dijo ejerciendo presión en la cabeza del héroe. Endeavor, tú, ¿en serio no sabes lo que dices? Izuku, no voy a matarte, pero te daré un pequeño recordatorio. El dios quitó su pie de la cabeza del héroe, este se levantó creyendo que solo le diría una amenaza vacía, pero cuando levantó la mirada, lo último que vio fue la lanza de Izuku antes de tener que cubrirse la cara y soltar un grito desgarrador. Izuku, ese es solo un pequeño castigo de todos los que tengo planeados para ti. Si vuelvo a saber de tus abusos a tu familia o que usas a tus hijos como monedas de cambio. Se acercó para tomar a Endeavor del cabello y susurrarle. Izuku, me aseguraré de que no vuelvas a ver la luz del día. El dios pateó al segundón contra la pared mientras este seguía agarrándose el rostro para evitar la hemorragia. En cuanto el dios empezó a caminar, los héroes que estaban con Nezu estaban llegando al sentir el temblor. Todos habían llegado justo cuando Izuku empezó a caminar y rápidamente todos fueron a atender a Endeavor en cuanto lo vieron en un charco de su propia sangre. Izuku, humanos, tan débiles, tan patéticos, y aún así piensan que pueden jugar con las vidas de los demás como si fueran dioses. ¡Qué absurdo! El pasillo queda en silencio, salvo por el eco de los pasos de Izuku, mientras Endeavor permanece inmóvil, enfrentándose a la humillación mientras era atendido por los héroes. Durante toda su estadía en el mundo humano, Izuku solo tenía una sola opinión al ver el peor lado de la humanidad. Solo eran escoria. Fin del capítulo.